En este nuevo video vamos a platicar acerca de la paridad de funciones. Comprender este tema es importante ya que nos puede ahorrar bastantes cálculos. Vamos a comenzar por algunas consideraciones geométricas. Nosotros a lo largo de nuestro curso de cálculo diferencial aprendimos la forma de algunas de las gráficas más importantes que existen, y nosotros sabemos que una de las gráficas más importantes que existen es la de la parábola, la función f de x igual a x cuadrada. Cuando estamos trabajando en un intervalo que va desde -1 hasta 1, esa función tiene esta forma que ya es bastante característica. Esa línea curva ahí dibujada en color rojo es precisamente la parábola. Y es notable por varias cosas. Entre ellas, presenta una simetría. Esa simetría puede entenderse como si nosotros colocáramos aquí, justo en el eje de las Y, un espejo. Y entonces, si analizamos la gráfica de la función del lado derecho de este espejo, podríamos interpretar lo que está ocurriendo en el extremo de las x negativas como si fuera esta línea roja el reflejo de esta otra, como si esta fuera la gráfica y un espejo y esta fuera la imagen. Esa es la simetría asociada a las funciones pares. Lo que ocurre en el lado positivo es lo mismo que ocurre en el lado negativo. Esa es la geometría asociada a las funciones pares. Y en especial, observemos que el valor que obtenemos aquí, por ejemplo, en 0.5 positivo, es exactamente el mismo valor que tenemos acá en 0.5 negativo. ¿Sí? En términos ya más allá de la geometría, eso es lo que distingue a estas funciones. Si nosotros tomamos cualquier valor, por ejemplo, el 0.7, analizamos la altura de nuestra función y vamos a encontrar que la misma altura la vamos a encontrar acá en el lado positivo del eje de las x. ¿Sí? Esta igualdad la podemos expresar así. En el caso del punto que vale 0.5 positivo y negativo, podríamos decir que esta función en 0.5 tiene exactamente el mismo valor que la función en 0.5 negativo. Y así en cada uno de los puntos. En 0.7 positivo va a tener la misma altura que en 0.7 negativo. En general, si nosotros tomamos algún punto totalmente arbitrario dentro del eje positivo de las x, nosotros podríamos decir que el valor de la función en ese punto es el mismo valor que adquiere la función en su correspondiente negativo. Y esta es la definición de una función par. Cualquier función que satisfaga esta propiedad ha de considerarse como una función par. Entonces vamos a llamarle a eso definición de función par. Una función par debe ser f de x igual al valor en f menos x. Por otra parte, tenemos funciones que se denominan impares. Y nuevamente les presento una de las gráficas más conocidas en cálculo diferencial. La gráfica de la función f de x igual a x elevada al cubo. Esta función tiene esta forma característica, esta línea roja, y los invito a poner en pausa el video y a pensar cuál es la geometría asociada, cuál es la geometría en este caso que está presentando esa función x cúbica.
La simetría es la siguiente. Nosotros vamos a colocar aquí un puntito que simboliza un eje de rotación. Imaginemos que ese eje de rotación está saliendo de tu pantalla. Y ahora, a partir de ese eje, nosotros introducimos una rotación en esta gráfica. Y esa rotación va a ser de 180 grados. Entonces se dice que una función es impar si después de una rotación de 180 grados respecto al eje que acabamos de señalar, la función queda exactamente igual. La función queda sin alteraciones. Esa es la simetría asociada a una función impar. Y hablando ya en términos más allá de los términos geométricos, hablando en términos formales, se dice que una función impar es aquella que satisface la siguiente propiedad. El valor de un punto arbitrario en el eje, en el lado positivo, es igual al valor que adquiere la función en el lado de las x negativas, pero con signo contrario. Y es algo que fácilmente podemos apreciar aquí en este dibujo. Entonces, esta altura es exactamente la misma, pero con signo contrario. Eso es lo que caracteriza a las funciones impares. Y ahora, ¿para qué nos va a servir este asunto de las funciones impares? Bueno, consideremos una situación, la integral. ¿Qué interpretación geométrica tiene la integral? Pues es, como el título de esta diapositiva lo indica, debe interpretarse como el área bajo la curva. Esta interpretación de área siempre ha de darse con integrales definidas. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la integral de la función x cuadrada, en un intervalo es importante que yo ponga un intervalo. Esta interpretación de área siempre ha de darse con integrales definidas. Si yo tengo la integral desde menos 1 hasta 1, entonces esto me va a dar un número. Y ese número debe ser el área bajo la curva en ese intervalo. Aquí estoy señalando el punto x igual a menos 1 y acá estoy señalando el punto x igual a 1 positivo. Entonces el área bajo esta curva está señalada aquí por esta parte que estoy sombreando. Y aquí hay algo importante que decir. Hace un momento mencionamos que estas funciones pares presentan una simetría de espejo. Lo mismo que hay en el lado izquierdo, ahí está en el lado derecho. Lo mismo que hay en el lado positivo está en el lado negativo. Por lo tanto, el área que hay aquí, que voy a señalar aquí como área 1, el área 1 es igual al área 2, a esta que estoy señalando acá como área 2. ¿Sí? El área en la parte negativa es la misma que el área en la parte positiva. Y por lo tanto, yo en lugar de calcular la integral que va desde menos 1 hasta 1, yo bien podría calcular únicamente la integral que va desde 0 hasta 1. Integral desde 0 hasta 1. Y posteriormente multiplicarla simplemente por 2. Y aquí insisto, esto es debido a la geometría de las funciones pares. Lo mismo que hay acá del lado positivo está del lado negativo. Ahora, ¿qué ocurre acá con la integral de una función impar? Pues bien, su integral acá en el lado positivo va a tener cierto signo y la integral acá en el lado negativo va a tener el signo opuesto. Van a ser las mismas en magnitud, pero de signo opuesto. Y yo cuando calcule el área en este intervalo simétrico, eso es importantísimo, tiene que ser un intervalo simétrico.
x desde -1 hasta x igual a 1. Esto únicamente se vale para intervalos simétricos como el que acabo de señalar. En esas situaciones, la integral vendría siendo simplemente x elevada al cubo de x, y esto es necesariamente 0, porque el área que está acá tiene la misma magnitud que el área en este otro lado, pero de signo opuesto. Entonces esta área en la parte negativa va a contrarrestar al área en la parte positiva. Entonces nosotros tendríamos que identificar si una función es par o es impar, y si estamos integrando esa función en un intervalo simétrico, pues ya sabemos inmediatamente que esa integral tiene un valor de 0. Otra propiedad importante de las funciones pares y de las funciones impares es que satisfacen una regla de multiplicación bastante, idéntica a la regla de multiplicación a la ley de los signos. Me refiero a que si yo tengo una función 1, por ejemplo aquí la función f, y la multiplico, f de x, y la multiplico por la función g de x, el resultado va a ser, el resultado obtenido va a depender si la función 1 y la función 2 son pares o impares. Por ejemplo, par con par, el resultado es par. Impar con par, el resultado es par. Y si es impar par, el resultado es impar. Es prácticamente la ley de los signos. Esto es algo bastante benéfico para nosotros. Y siguiendo esta idea, te invito nuevamente a poner en pausa el video, a observar esta integral y a determinar cuál es el resultado y sobre todo por qué. El resultado es 0. En esta ocasión no hay tarea, pero sí vamos a reflexionar juntos acerca de la importancia de haber adquirido el conocimiento acerca de las funciones pares e impares. Vamos a aplicar este conocimiento a una tarea que ya había quedado en ocasiones anteriores. Por ejemplo, el ejercicio número 1. Vamos a abordar el ejercicio número 1. Dice: demuestre que las funciones dadas son ortogonales en el intervalo indicado. Vamos a aplicar nuestro conocimiento a este ejercicio debido a que el intervalo indicado en este caso es un intervalo simétrico. Vamos a calcular el producto escalar entre las funciones f1 y f2. El producto escalar es la integral que va desde -2 hasta 2 de la función f1, es decir, la función x, multiplicada por la función f2, es decir, la función x cuadrada. Y aquí diferencial de x. Notemos que la función x es una función impar. Por otra parte, la función x cuadrada es una función par. Nosotros sabemos que la multiplicación de funciones obedece una regla bastante similar a la ley de multiplicación de los signos. Verifica en la tabla que una función impar multiplicada por una función par me proporciona una función impar. Ahora, cuando nosotros integramos una función impar en un intervalo simétrico, por ejemplo, -2 hasta 2, el resultado de esa operación es simplemente 0. Y entonces, sin batallar tanto, podemos ya argumentar: estas dos funciones son ortogonales. Con esto terminamos y nos volveremos a ver pronto para una nueva clase.